Buenos días. Bienvenidos al inicio del seminario Cuestionando el Género, un diálogo entre las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud. Es un honor para el Centro de Estudios de Género, el Centro Universitario de los Lagos, el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, Universidad LEL 3 y el Consejo de la Judicatura el darles hoy la bienvenida al inicio de este seminario titulado Cuestionando el Género, un diálogo entre las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan y a ustedes como alumnas y a nuestras compañeras académicas docentes. En primer término, a la doctora Guadalupe Moreno González, secretaria académica. Bienvenida. De igual manera, a la doctora Cándida Elizabeth Vivero Marín, coordinadora del Centro de Estudios de Género. Y a nuestros invitados especiales, la doctora Jocelyn Susan Pierre Gasset, directora de la División de Estudios de Estado y Sociedad. Y a uno de los organizadores de este comité, el doctor Elías García Ortiz. Bienvenido, doctor. Y a nuestra compañera, la doctora Cristina Castellano. Y ante todo, agradecemos la presencia del público que nos acompaña, tanto del Consejo de la Judicatura como de este centro universitario. Para dar inicio, pasamos este micrófono a la doctora Elizabeth Vivero, quien nos dará la presentación de bienvenida. Agradecemos su presentación, doctora. Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia en esta inauguración del seminario. Quiero, antes de cederle la palabra para que nos inaugure la doctora María Guadalupe Moreno, expresarles algunas palabras. Estimada doctora María Guadalupe Moreno González, secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y representante del maestro Iscoat Natiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, y del doctor Héctor Raúl Solís Ladía, rector de este centro universitario. Doctora Jocelyn Susan Pierre Gasset, jefa de la División de Estudios de Estado y Sociedad. Doctora Cristina Castellano, profesora investigadora de Culabos. Doctor José Elías García, investigador del CIBO. Colegas, alumnas, alumnos, funcionarias y funcionarios de diversas dependencias, público en general. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a este seminario que hoy inauguramos con los trabajos de prestigiosas y prestigiosos investigadores a nivel nacional e internacional. El tema que hemos elegido para el mismo, Cuestionando el Género, un diálogo entre las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud, obedece justamente el interés académico de quienes conformamos no solo el comité organizador de este seminario, sino de quienes nos hemos abocado a reflexionar sobre el género desde distintas disciplinas. En ese sentido, el seminario tiene, desde su concepción, un carácter multi, inter y transdisciplinario, ya que el género atraviesa la vida de los sujetos en todas sus dimensiones: social, afectiva, psicológica, jurídica, médica, etc. El género, pues, como principio simbólico ordenador, establece y norma las conductas, las actuaciones, los afectos. El disciplinamiento de los cuerpos a la normativa de género no se vería completado sin las sanciones que se le imponen a través de lo que Michel Foucault denomina biopolíticas, de las que participan sin dudas el discurso médico y legal. Sin embargo, ¿podemos superar esta normativa? La tecnologización del cuerpo nos permite reconfigurar o llegar a superar el género. Es más,
¿Es viable seguir concibiendo al género meramente como un constructo o es que en verdad existen factores genéticos que determinan a los sujetos? Estas son algunas de las tantas preguntas que nos haremos a lo largo de 8 meses en las que dialogaremos, discutiremos, reflexionaremos y trataremos de llegar a conclusiones que nos permitan, en un futuro no muy lejano, proponer un proyecto de investigación de gran alcance que responda a los cambios que nos demanda la sociedad. En este diálogo participaremos activamente con nuestros colegas de la Universidad de Lille III, la Universidad de Quebec y la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina en una sesión ampliada programada para el 30 de junio de este año. Esperamos que nuestros esfuerzos y trabajo colaborativo contribuya a la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente, por lo que las y los invitamos a sumarse a esta labor, no solo con su presencia, sino también con su participación activa y propositiva. Muchas gracias. De igual manera, cedemos la palabra a la doctora Guadalupe Moreno González, secretaria académica, a quien, en nombre y representación del doctor Héctor Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales, hará la inauguración. Buenos días a todos, honorables miembros del presidio que me acompañan, profesores, colegas sobre estudios de género y público en general. Reciba en nombre del rector del Centro Universitario, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, un cordial saludo y una cálida bienvenida. Quiero agradecer a la doctora Cándida Elizabeth Rivero Marín por la noble invitación que nos ha hecho para acompañarnos. Asimismo, felicitar a los profesores que integran el Centro de Estudios de Género por el gran trabajo que han venido realizando. El seminario que hoy inauguramos es una muestra de dedicación y profesionalismo de profesores que están involucrados en tan importante proyecto. Es necesario destacar la pluralidad de disciplinas que estarán presentes en la construcción del diálogo en este seminario. Nos hemos percatado que la antropología, la sociología, la filosofía, el arte, la literatura, la genética y la psicología, entre otras, son partes de los enfoques desde donde se pensará y analizará los principales puntos de análisis en el área de investigación sobre el género. Asimismo, es de celebrar la colaboración entre distintas instituciones educativas, como ya se ha mencionado, el propio Centro de Estudios de Género, el CULAGOS, el CIBO, la Universidad de Lille III, y bueno, en ese sentido, pues es loable el sumar estos esfuerzos para que las discusiones que se van dando desde diferentes perspectivas tengan algo que aportar y que ponerse en diálogo, que es muy necesario por todas las situaciones que nosotros vemos con relación a los estudios de género. Les reitero mis felicitaciones y les deseo el mayor de los éxitos, y si es de su interés, les sugiero ponernos de pie todos para llevar formalmente este acto protocolario. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:27 horas del día 17 de febrero del 2015, declaro formalmente inaugurado el seminario Cuestionando el Género, un diálogo entre las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud, deseando el mayor de los éxitos y el cumplimiento satisfactorio de los objetivos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración de la doctora Guadalupe Moreno y damos inicio con las actividades. Gracias. ¿Vamos a iniciar? Ya. Bueno, bienvenidos nuevamente a este seminario. Tenemos el placer de recibir a dos invitados
externos de la Universidad de Guadalajara, el placer y el honor. Uno de los objetivos de este seminario es intentar entender, identificar las problemáticas y las categorías de género y de sexualidad, de sexo, con el fin de deconstruir el biologicismo de estas categorías, que se esconde detrás de estas categorías, y para ello hemos decidido cuestionarnos sobre la posible desnaturalización o desesencialización del género. Y también trabajar sobre nociones claves como la noción del diformismo, entre comillas diformismo, sexual. Ese es el tema de nuestra jornada del día de hoy, y para ello la doctora Adriana Sáenz, que se encuentra aquí a mi lado, nos hablará sobre globalización y género. La doctora Adriana Sáenz Valadez es profesora investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, ha publicado numerosos libros. Vamos a empezar primero con cambio de programa. Ok. Bien, entonces hablaremos de globalización y género después. Está bien, es más polémico tal vez. Y empezaremos a trabajar con el doctor Guillermo Figueroa Perea del Colegio de México, quien es especialista en temas de derechos reproductivos, comportamientos reproductivos de los varones, salud y políticas públicas, ética e investigación social, religión, derechos reproductivos de las personas creyentes. El doctor Juan Guillermo Figueroa Perea es investigador docente en el Colegio de México y tiene un libro llamado Ser padres, esposos e hijos, experiencias y valorizaciones de valores mexicanos. Vamos a su conferencia del día de hoy, se titula ¿Tiene sentido hablar de salud y mortalidad paternas? Bueno, vamos a empezar en este sentido y le cedo la palabra. Miren, muy buenos días. A propósito de lo que acaba de comentar Cristina sobre cuestionar el biologicismo, precisamente uno de los temas que yo trabajo, y ahorita amablemente ella lo mencionaba, tiene que ver con el comportamiento reproductivo de la población masculina. Habiendo convivido con muchos médicos y médicas desde hace 35 años, habiendo convivido con demógrafos y demógrafas, me llama mucho la atención porque en esas dos disciplinas la mayor parte de las categorías, la mayor parte de los indicadores que se usan para hablar de los comportamientos reproductivos se refieren a las mujeres. Se habla de tasas globales de fecundidad, de tasas específicas de fecundidad y diferentes elementos en la demografía y en la medicina, que pareciera que los hijos son únicamente hijos de su madre, y no en el sentido cualitativo, sino cuantitativamente hablando. Entonces, cuando uno analiza en la medicina, por ejemplo, los criterios para definir embarazos de alto riesgo, las características que se toman en cuenta son las características de la mujer que se reproduce, como si el sujeto coautor de esos embarazos no tuviera nada que ver en el camino. Entonces, a final de cuentas, cuando se caracterizan embarazos de alto riesgo, se interviene sobre las personas que viven los embarazos, léase las mujeres. Entonces, una de las cosas que he venido haciendo en los últimos años, mi formación básica es en filosofía, y me da un montón de gusto estar en un auditorio de filosofía, ¿no? Una de las cosas que he venido haciendo es, ¿dónde están los hombres en los procesos reproductivos? De repente, cuando uno estudió biología hace muchísimos años, y no creo que haya cambiado desde entonces, a uno le dijeron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nunca me dijeron, o por lo menos yo no fui a esa clase, que supiera que dijeran siempre y cuando sean del sexo femenino. No, o sea, se supone que del sexo femenino y masculino somos sujetos potencialmente capaces de reproducirnos, ¿no? El pequeño gran problema que yo veo es que no se nombra de manera muy clara
diferentes etapas de las experiencias reproductivas de los hombres. Algunos dirán, no, claro que se nombra, se habla de progenitores, se habla de padres, se habla incluso del apellido mismo que se privilegia, es el de los progenitores del sexo masculino, de acuerdo. Pero piensen ustedes durante un embarazo, cómo el sujeto del sexo masculino, coautor del embarazo, se nombra a sí mismo durante ese proceso. Un hombre, piensen ustedes en cualquier sujeto que conozcan, que haya vivido un embarazo cuando lo buscaba, cuando lo quería, con la persona con la que de común acuerdo lo buscó, en el momento adecuado para ambos, de común acuerdo, no impuesto, no por accidente de anticoncepción. Piensen en cómo ese sujeto habla de sí mismo, de la experiencia grata que está viviendo porque la quería vivir, ¿no? Y regularmente lo que los sujetos del sexo masculino hacen es hablar de su pareja. Mi compañera está embarazada, mi compañera se embarazó, así se embarazó en impersonal, como los textos académicos, ¿no? Es decir, no quisiera yo proponer que diga, ya embaracé a mi compañera, para nada. Pero ¿cómo nombramos los sujetos del sexo masculino las experiencias que estamos teniendo, ¿no? Quienes hacemos filosofía del lenguaje solemos alertar, no por iniciativa nuestra, sino por muchos años de reflexionar sobre el tema, que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Pero al mismo tiempo, lo que existe, uno cree que existe de acuerdo a cómo uno lo nombra. Entonces, cuando yo le pongo como título, si tiene sentido hablar de salud y mortalidad paternas, es porque aquí hay mucha gente cercana a la salud que pueden desmentirme si digo alguna mentira. Una de las cosas que se trabaja mucho en la salud es la salud y la mortalidad maternas. En los objetivos del milenio se tiene contemplado reducir la mortalidad materna de manera importante. Se insiste constantemente que no es posible que al principio del tercer milenio, al principio del siglo XXI, las mujeres se sigan muriendo por dar vida. La pregunta es si los hombres dan vida o damos lástima. ¿Puede un hombre morirse en el proceso de dar vida? Para empezar habría que reconocer si da vida o no da vida. ¿Puede un hombre tener problemas de salud a partir del tipo de ejercicio de paternidad que tiene? ¿Puede un hombre llegar a morirse por el tipo de ejercicio de paternidad que tiene? Algunas cabezas me dicen que sí. Pero si eso es así, ¿cómo se nombra? ¿Cómo lo describimos? ¿Cómo lo relatamos? ¿Cómo lo investigamos? Pero no únicamente cómo lo investigamos, sino la mortalidad materna no se investiga nada más por curiosidad, se investiga para prevenirla. La salud materna no únicamente se investiga porque es un tema curioso, sino se investiga la salud materna para mejorarla. Si yo dejo de nombrar la mortalidad paterna cuando parece que pudiera existir, pocas cosas voy a hacer o pocas intervenciones voy a definir para intervenir sobre la mortalidad paterna, para prevenirla. Si dejo de nombrar o no me parece muy relevante caracterizar la salud paterna, pocas cosas y pocas intervenciones voy a definir para promover la salud paterna. Entonces, una de las cosas que voy a tratar de hacer en esos minutos es plantearles algunas reflexiones sobre la pregunta que estoy poniéndoles. Y van a haber muchas preguntas, y no les extrañen. El sujeto que les está hablando es filósofo y una de nuestras especialidades es andar pregunte y pregunte, ¿no? Una de las cosas que yo me cuestiono es ¿qué significaría la mortalidad en la paternidad? ¿Qué significaría la salud en la paternidad? Si ustedes ven la imagen, deberían ver la imagen, si pudieran ver la imagen donde aparecía la primera diapositiva de la presentación, esa presentación se la dedico a dos personajes con sus iniciales BM. Espero que me dé tiempo a la hora de las conclusiones decirles por qué se las dedico a ellos. Ahora, una de las cosas, si pasan a la siguiente diapositiva, por favor, es, la pregunta la formulo de otra manera. ¿Tiene que ver la paternidad con los procesos de salud y enfermedad de los hombres? Para hacerle la vida más fácil, les doy dos posibles respuestas. Alguien puede decir, pues no. Alguien puede decir que sí. Si me dicen que no, les doy mi correo electrónico y les agradecería profundamente que me dieran las razones por qué no tienen que ver. Algunas personas me han dicho, Juan Guillermo, eso es absurdo. La mortalidad materna es la muerte durante el embarazo, parto y puerperio.
¿A poco crees que un hombre se va a morir durante el embarazo, parto y puerperio? ¿Se va a morir por un aborto? ¿Se va a morir por una preeclampsia? ¿Por una complicación? ¿Se le enreda el cordón umbilical del producto? Les digo, miren, soy temerario, pero no idiota, ¿no? Es decir, no estoy pensando en ese tipo de mortalidad paterna. Estoy tratando de invitarnos a caracterizar explícitamente lo que algunos asumimos como obvio, en qué consiste la paternidad. Y después nos preguntamos si tiene que ver con sus procesos de salud de enfermedad. Pero si a pesar de ello hay quien dice no tiene que ver, les agradecería de veras profundamente que me dijeran por qué no. Porque como alguien que hace filosofía, se dedica a dialogar con los diálogos de otros. Así es que, y aparte este es un espacio, un seminario, para dialogar entre disciplinas y áreas de conocimiento. Ahora, si me dicen que sí, ¿en qué sentido tiene que ver? ¿En qué sentido tiene que ver y cómo lo nombramos? A lo mejor algunas personas creen que no es lo más atinado decir mortalidad paterna, pero pareciera que tiene algo que ver. No sé qué tantas de las personas aquí presentes han oído hablar de los padres de la Plaza de Mayo, no de las madres de la Plaza de Mayo. También había padres, esos sujetos desaparecidos también tenían padre, no únicamente tenían madre. Yo he preguntado, he trabajado con las madres de la Plaza de Mayo, les he preguntado a esas queridas compañeras, oigan, camaradas, ¿y no había hombres, progenitores, padres de esos sujetos desaparecidos, de esas sujetas desaparecidas? Me decían, por supuesto que lo sabían. Dice, algunos estaban también desaparecidos. Otros estaban en las esquinas de la Plaza de Mayo, creyendo, asumiendo que a las mujeres nos iban a agredir menos. Y si había alguna emergencia, estaban listos como para salir al quite, ¿no? Otros estaban en las casas haciendo labores domésticas para que nosotros pudiéramos estar aquí. Pero algo de lo que más me impresionó de lo que me dijeron esas compañeras es, pero algunos estaban llorando a sus hijos, no estaban dispuestos a pelear pacíficamente como nosotras, caminando por la Plaza de Mayo, querían pelearse con los militares, y algunos se murieron demasiado pronto. Imagínense lo que me decía una de ellas, se murieron tan rápido que no nos dieron tiempo de encontrarles a sus hijos, y cuando los encontramos ya no estaban para dárselos. Una de ellas me decía, los hombres no saben qué hacer con su dolor, y a veces ni con ellos mismos. Curiosamente, el asesor jurídico de las madres de la Plaza de Mayo encontró a su hijo después de 30 años de desaparecido. Y lo que ellas me decían es, ¿sabes por qué lo encontró? Porque lo dio por muerto. Es decir, él dio por muerto que estaba, él dio por hecho que estaba muerto. Y entonces ya no lo buscaba. Su forma de acompañar el duelo por la muerte del hijo, la supuesta muerte del hijo, fue ofrecernos asesoría jurídica. Y entonces, de repente, apareció el hijo. Y apareció el hijo no de repente, sino porque en Argentina se promueve, se estimula que la gente joven identifique si el ADN, si tienen alguna duda, que identifiquen el origen de su ADN. Y entonces apareció el hijo. Yo no veía al hijo y era la fotocopia del papá. Era idéntico al papá, no había ninguna duda que era su papá, ¿no? Pero vean, imagínense, ella decía, lo encontró porque lo dio por muerto. Porque si hubiera pensado que estaba vivo, se hubiera muerto antes. Una de ellas me dijo una cosa dolorosísima. Dice, los hombres como estrategia se murieron, porque no sabían qué hacer con el dolor. Obvio que no era una estrategia racional, pero lo que yo escuchaba con ellas decía, ¿será que tiene que ver algo la paternidad con la muerte de los hombres? ¿Con algunas muertes de los hombres? Si se muere un sujeto de la tristeza por la desaparición de su hijo, ¿eso tiene que ver con su maternidad o paternidad? Voy a tratar de hablar más fuerte de lo que tratan de reparar o de reconectar. Pero lo que voy es, la pregunta es si una persona se muere por la tristeza de perder un hijo, y ya no voy a decir nada más padres, si un padre o una madre se mueren por la tristeza de perder al hijo, ¿tuvo que ver su muerte con su paternidad o maternidad?
Si es sí, ¿cómo lo nombramos? ¿Cómo lo caracterizamos? Lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Pasemos a la siguiente diapositiva. Una de las cosas que muchos podríamos preguntarnos, y se los dice alguien que además de filosofía, ha convivido 35 años con sociólogos, con demógrafos, con investigadores sobre salud y reproducción, es que conocemos de la salud y los espacios reproductivos lo que nombramos, por irónico que esto parezca o por evidente que esto parezca. Muchos de ustedes han aprendido a hacer revisiones del estado del conocimiento. Sus asesores de tesis les dicen, revisen lo que se conoce del tema. Lo que se conoce del tema es lo que se ha nombrado. Yo no le digo a mis estudiantes que hagan estados del conocimiento. Me gusta ser contreras, entonces yo le pido a mis estudiantes que hagan una revisión del estado del desconocimiento. Es decir, qué cosas quedan pendientes, qué cosas faltan por saber, qué cosas no son concluyentes. Parte de lo no concluyente es cuando los datos no son definitivos, cuando la asociación no es tan clara, cuando cambian las poblaciones y cambia el escenario. Pero parte de lo que no sabemos es lo que no nombramos. Eso es evidente. ¿Qué viven los hombres durante el embarazo? Nada, porque no hablan. ¿Eso quiere decir que no viva nada? A lo mejor no hay referencias lingüísticas para nombrar lo que viven. Y a lo mejor uno asume que su forma de vivirlo es el silencio. Y para quienes hacemos filosofía del lenguaje, el silencio es una forma de comunicarse. Por eso les voy a cuestionar profundamente el por qué la UNESCO, aunque sea la UNESCO, dice que hay una lengua materna. Y aparte hay un Día Internacional de la Lengua Materna. ¿De veras hay una lengua materna? ¿Y no hay lengua paterna? No, es que las mamás nos enseñan a hablar. ¿En dónde nos enseñan a hablar las mamás? Es que las mamás están más tiempo con los hijos, ¿por eso me enseñaron a hablar las mamás? ¿Que las parejas de homosexuales hombres que tienen hijos, sus hijos van a ser mudos? Porque no hay madre en el camino. Es decir, ¿por qué no cuestionamos eso? Yo soy algo que no dijeron en mi presentación y voy a reclamar amistosamente. Es que soy puma de corazón. Aunque las chivas de repente nos maltraten, ¿no? Pero soy puma de corazón porque me identifico con la UNAM. Pero yo nunca diría que la UNAM es mi alma mater. Ni tampoco diría que es mi alma pater. Es mi hogar académico. ¿Por qué alma mater? Porque acabamos asumiendo que las mujeres dan vida. Y acabamos asumiendo que la institución que nos forma es femenina. Si pasamos a la siguiente, una de las cosas que yo veo mucho son los diccionarios. Precisamente para reírme de los diccionarios. Porque supuestamente deberían ser con cierta búsqueda de neutralidad. Yo busco en los diccionarios maternidad y paternidad. Y me dicen que maternidad es un estado o una cualidad de madre. Y me dice que la paternidad es la cualidad de padre. O sea, no es un estado. Eso quiere decir que la maternidad tiene una caracterización distinta. El hombre tiene que trabajar para ser padre. Pareciera que la mujer no tiene que trabajar para ser madre más que habiéndose embarazado. Son dos acepciones abismalmente diferentes. Vean la segunda definición de maternidad. Hospital donde se atiende a las parturientas. ¿Quién fregados dijo que eso era maternidad? Pero se habla de salud materno-infantil. Nadie hablaría de salud paterno-infantil. Y en cambio uno busca paternidad y se habla como jerarquía. Y si no, piense cualquiera de los aquí presentes, aunque le vayan a la América. En la lógica de los lenguajes del fútbol, un equipo que regularmente le gana a otro, se dice ejerce paternidad sobre el otro. Esperemos que la próxima semana los Pumas le ganen al América, ¿no? Para evitar ese tipo de argumentos. Pero una de las cuestiones es que la paternidad se usa como una caracterización de poder. Cuando uno juega fútbol, y aunque no lo crean, yo sigo jugando fútbol hasta la fecha, y uno va a jugar contra el equipo más odiado, como el próximo domingo el Puma contra el América, uno dice, le vamos a demostrar quién es su padre. Y no crean que van a hacer pruebas de ADN.
Si yo lo someto, si yo lo humillo, si yo lo derroto, eso es paternidad. Y en cambio, si yo lo de maternidad, es la que da vida. Es decir, son dos elementos abismalmente diferentes en la semántica. Por eso les pongo ahí, ¿quién da vida? Y la lengua materna y el alma mater. Habría que problematizar el lenguaje si uno quiere realmente ponerse a pensar si la salud y la mortalidad tienen algo que ver con la paternidad. Y para problematizar el lenguaje, veamos la diapositiva siguiente. Cualquiera de los aquí presentes ha consultado al sabio Google para hacer revisiones bibliográficas. Y es tan sabio que si uno teclea algo mal, el Google te corrige y te dice, quizá quiso decir tal cosa. Cuando hace 6-7 años empecé a escribir sobre mortalidad paterna, yo buscaba consulta y asesoría en el Google y le decía mortalidad paterna y el Google sabiamente me decía, quizá quiso decir mortalidad materna. ¿Cómo digo Google? No, quise decir mortalidad paterna. El Google es sabio y autoritario porque no nos deja negociar. Entonces yo vuelvo a teclear mortalidad paterna y me pone puras búsquedas vinculadas con mortalidad materna, o con mortalidad perinatal o neonatal. 2015 yo escribo mortalidad paterna y salen mis textos. El ego podría festejarlo, pero me parece absurdo. O sea, todavía no tiene legitimidad una relación de mortalidad con paternidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Eso me remite a una reflexión teórica. Si yo pienso en cómo se relacionan varones con comportamientos reproductivos en la literatura médica, demográfica y psicológica, encuentro que los hombres somos apoyo o estorbo para los procesos reproductivos de las mujeres. Y mucho ayuda el que ayuda, pero también mucho ayuda el que no estorba, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que parece es que se sigue privilegiando, al margen de que hablemos de género, al margen de que hablemos de salud reproductiva como un concepto más rico que el de planificación familiar, se sigue privilegiando la experiencia reproductiva de las mujeres y el apoyo o no estorbo de los hombres. Para que se den una idea, en México más de la mitad de los partos se atienden en hospitales de gobierno. En México hace 21 años se dijo, como veníamos de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo y de la de las mujeres del 95 en Beijing, se dijo vamos a tener una perspectiva de género y aplicando la salud reproductiva. 21 años después, los hombres no podemos entrar al parto de nuestros hijos en ningún hospital de gobierno. ¿Tiene perspectiva de género eso? Se sigue feminizando el espacio de la reproducción, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo propongo es la segunda vertiente que está en la diapositiva. Más que verlos como un apoyo o como un potencial estorbo, ¿por qué no los vemos como sujetos que se reproducen? Tan simple y tan complicado como eso, porque para poder verlos como sujetos que se reproducen, habría que nombrarlos como sujetos que se reproducen. Y eso no siempre es tan fácil. ¿Cómo le preguntan a un hombre por los embarazos de los que es coautor? ¿Le van a decir, ¿de cuántos embarazos eres coautor? Pues no, se le vas a decir, ¿cuántos embarazos has tenido? Te van a decir, yo no tengo embarazos. Le vas a decir, ¿en cuántos embarazos has estado involucrado? Si mis compañeros de la UDG me dicen, oye, vamos a echarnos un rapidín, échanos aguas para que nadie nos cache, y resulta que de ese rapidín sale un embarazo, ¿yo estuve involucrado en el embarazo? Pasemos a la siguiente. Por eso una de las cosas, yo siempre cuido el tiempo y por eso digo las conclusiones antes de que llegue el final. ¿Qué pasaría si realmente los hombres se embarazaran? Las mujeres feministas más radicales han dicho que si los hombres se embarazaran, bueno, no las más radicales, intermediamente radicales, si los hombres se embarazaran, hay una consigna feminista que dice el aborto sería legal. Las más radicales dicen que si el Papa se embarazara, el aborto sería un sacramento. No le digan al Papa todavía. La pregunta es, ¿qué pasaría si los hombres se embarazaran? Imaginemos un poquito de utopías, de ciencia ficción. ¿Cómo serían los servicios de salud si los hombres se embarazaran? ¿Cómo serían las encuestas demográficas sobre fecundidad si los hombres se embarazaran? Pero si los hombres se embarazaran, ¿alguien hablaría de morbi y mortalidad paterna? Si los hombres se embarazaran,
Alguien haría una campaña análoga a la de las mujeres, que hace 22 años, en el 93, y yo soy parte de ese proceso, se hizo una conferencia sobre maternidad sin riesgos. ¿Alguien hablaría de una paternidad sin riesgos? Ahora es utópico pensar en si los hombres se embarazan, y no me gustaría esperarme a eso. ¿Por qué no simplemente pensamos si los hombres se reprodujeran? Y eso pasa, aunque no se embarazan. Si se reprodujeran, y si reconociéramos que se reproducen, estaríamos construyendo un nuevo objeto y sujeto de estudio, y nos abriría otros horizontes. Pasemos a la siguiente. Eso implicaría repensar la presencia de los hombres en los espacios reproductivos. Yo pongo ahí, es cierto que no estorbar ayuda, indudable, y pongo ejemplos de cómo ayudaría a que no estorbaran, ¿no? Por ejemplo, no ejerciendo violencia durante el embarazo, no impidiendo el acceso de las mujeres a los servicios de salud, que ocurre, no impidiendo las decisiones de dichas mujeres en su derecho a la autodeterminación reproductiva. Es obvio que no estorbar ayuda, pero al final de cuentas, para mí me parece más atractivo y necesario dar un paso e imaginarnos a los hombres reproduciéndose. Pasemos rápido a la siguiente. Para que parezca filósofo, les pongo el segundo tema, epistemología de la mortalidad materna, una palabra dominguera de la filosofía. La pregunta que me hago es si la mortalidad materna era potencial muerte durante el embarazo, parto y puerperio de una mujer, ya sea por el proceso mismo fisiológico que está viviendo o por el tipo de tensión alrededor del proceso. La pregunta es, y paso a la siguiente rápido, ¿qué si una mujer se muere a los 43 días, ya no es mortalidad materna? Si una mujer se muere por tristeza de la muerte de un hijo, ¿no es mortalidad materna? Si una mujer se agobia en el cuidado del hijo por la no presencia del sujeto masculino, ¿eso no es mortalidad o salud materna? Es decir, lo que me pregunto constantemente es si no nos estamos entrampando con la definición de mortalidad materna, por importante que ésta sea. ¿Por qué no le llamamos muerte durante el embarazo, parto y puerperio? Punto, se acabó. Igualmente válido es cuestionarla y tratar de reducirla, pero el ponerle el apellido de materna incluso contradice ciertas lecturas feministas de que la maternidad es mucho más que el puro embarazo. Pasemos a la siguiente. Para quien no conozca, les recomiendo profundamente que revisen los objetivos de desarrollo del milenio, porque es un acuerdo internacional desde el cual Naciones Unidas evalúa a múltiples países sobre la intervención en ciertos ámbitos de la cotidianidad. Y uno de los objetivos del milenio es reducir la mortalidad infantil, pero otro es mejorar la salud materna. Y una de las metas más importantes de ese objetivo 5 es reducir la mortalidad materna, ¿sí? Pero si ustedes rastrearan en los objetivos del milenio, no aparecen los hombres como cuidado de la salud, ¿sí? Es decir, la salud de los hombres solo aparece en la infancia, en la mortalidad infantil. No aparece en la edad joven de la mayor parte de los que estamos aquí presentes, en la edad, o en la edad de los ancianos. Es decir, no es objeto de atención de los objetivos del milenio la salud de los hombres. Y sin embargo, pasemos a la siguiente diapositiva. Una más, por favor, para cuidar el tiempo. Mis colegas psicoanalistas suelen exponer en sus presentaciones de congresos o de conferencias lo que ellos le llaman viñetas. Es lo que los médicos hablarían como estudios de caso, situaciones determinadas, ¿no? Quiero plantearles, para que esto que acabo de plantear no sea una mera especulación, aunque la filosofía vive de la especulación, quisiera plantearles ciertos ejemplos para que vayan aterrizando lo que me estoy imaginando. Hace 3 años en Italia hubo una marcha, ahora en época de crisis económica en Europa, por ejemplo, hubo una marcha en Italia de un grupo de mujeres que se llamaban a sí mismas las viudas de la recesión, ¿sí? Lo que ellas describían era: nuestros compañeros se suicidaron por perder un trabajo, por perder un negocio, ¿sí? Por no poder ser proveedores y por no poder atender a la familia. De repente me mandan la nota una exalumna que sabía de mi interés por el tema
Y lo que las viudas le reclamaban al gobierno italiano era una indemnización por la muerte de sus compañeros. Piensen si no podemos hacer analogía en México. Ellas decían, tu gobierno italiano escogiste el modelo económico que excluye a tanta gente, ¿eh? Y una de las tantas personas que excluye es a los proveedores económicos. Estos hombres, al no poder proveer, se suicidaron, ¿eh? Entonces le demandaban no reparar el daño, o sea, no en términos de que me regresan al marido, ¿eh? Sino hay un daño familiar, moral, emocional, y tú eres el corresponsable de haberlo generado, ¿no? Cuando leí la nota, escribí otra nota para un boletín de demógrafos. Yo decía, si ellas son las viudas de la recesión, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo nombro a esos sujetos que se suicidaron en una situación como esa? ¿Eh? Un segundo ejemplo que todos conocemos, el caso de Mexicana de Aviación, ¿eh? ¿Cuánta gente mexicana de aviación ha perdido? No tiene una idea de lo que ha perdido. No únicamente perdieron el trabajo, ¿eh? Perdieron parejas, perdieron custodia de los hijos por no ser proveedores. Hay trabajadores de Mexicana que se han suicidado. Hay trabajadores de Mexicana que se han metido a la prostitución. Y no estoy hablando del calendario que hicieron sobrecargos de Mexicana. Un amigo mío, piloto de Mexicana, me dice, hay gente que le ha dado infartos por la presión de que se le va acabando todo. Y por analogía con lo que les dije de los padres de la Plaza de Mayo, hay hombres que al no poder ser proveedores han perdido la custodia de los hijos. Y hay hombres que lo han vivido con un dolor profundo, con una depresión tremenda, que se han enganchado en conductas autodestructivas, ¿eh? Por la depresión de perder al hijo. Yo no sé qué tantas de las personas aquí presentes, más que hablarles del tercer caso, les voy a poner uno más. ¿Ustedes han visto la película de Billy Elliot? Yo la vi aparte en teatro en Broadway. Hace rato platicaba con una compañera. Yo me puse a llorar como loco al verlo en teatro, ¿no? Y no únicamente por el niño que quiere bailar ballet con puras niñas. Eso es lo que menos me interesa ahorita comentar, ¿no? Una de las escenas más dolorosas que he visto en teatro en mi vida fue en Billy Elliot. Llega un momento en que Billy Elliot es hijo de un minero y hermano de un minero, ¿eh? Y esos mineros están en huelga. Piensen en analogías con Mexicana de Aviación y con el ESME. Están en huelga esos mineros. Y de repente el papá de todos modos le da dinero a Billy Elliot para que boxee. Y él gasta el dinero en bailar ballet, ¿no? Y entonces llega un momento en que la maestra de ballet le dice al papá, su hija es una maravilla para el baile, ¿no? Lléveselo a Londres a que haga una prueba en la ópera en el ballet de Londres, porque tiene mucho futuro. Y le dice el papá, ¿cómo voy a llevarlo? Soy en la huelga, ¿eh? Estoy sin dinero, y aparte a ballet, ¿no? Después de convencerlo, le dice, pues no puedo porque no tengo dinero. Y la maestra le dice, yo le pago. Y el papá le dice, ¿yo aceptar que una mujer me pague? Yo soy el que tengo que proveer, ¿no? Y entonces lo que hace Billy Elliot, lo que hace el papá de Billy Elliot, ojalá que no la hayan visto, la vean, hace lo que yo como alguien militante en diferentes momentos sociales esperaría que fuera lo último que hiciera. El papá de Billy Elliot regresa a la mina a trabajar como esquirol, ¿eh? Y lo grave es que el hijo mayor es el líder de la huelga, o uno de los líderes de la huelga, y entonces lo increpa porque lo está traicionando, ¿no? Y le dice, tengo que hacerlo por tu hermano. ¿Cuántos casos no hemos dejado de nombrar de hombres que traicionan lo que creen, por atender a alguno de sus hijos? Hace un momentito hablábamos de la obra de Los Miserables. El personaje principal de la obra de Los Miserables es un hombre que roba un pedazo de pan para dárselo a su sobrina, ¿eh? Y por robarlo se la pasa 20 años en la cárcel. ¿Cuántos delitos, si piensen incluso en el narcotráfico, algunos narcotraficantes, no todos, se cometen por cumplir al extremo una función social asignada a los progenitores? Entonces pasemos a la siguiente.
Una de las cosas que pongo ahí es de que se murieron los de Mexicana de Aviación. Pasemos una más, por favor. Lo que yo les pregunto ahí por ociosidad, y les sugiero de paso, recuperen la ociosidad, ¿eh? En una sociedad productivista está mal vista la ociosidad. Pero los filósofos griegos decían que no se puede filosofar si no se sabe cultivar la ociosidad. Entonces la ociosidad es el estar con uno mismo, el conocerse a sí mismo, el reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Y los filósofos griegos decían, una vida no reflexionada no vale la pena vivirse, ¿no? Porque decían, es una vida no humana, porque tenemos la capacidad de la reflexión. Por eso les pongo dos preguntas. ¿No será que podríamos identificar como sugerencia situaciones que afectan la salud de los padres sin victimizarlos, ni ponerlos a competir como objeto de estudio con la atención de las madres? Podríamos, por ejemplo, identificar las condiciones de posibilidad para un bienestar psicológico, biológico y social en la experiencia de la paternidad. Aquí hay gente que trabaja salud, y la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es una ausencia de enfermedad, es una búsqueda de equilibrio y de bienestar entre lo emocional, lo fisiológico y lo social. ¿Qué significaría un estado de bienestar en la paternidad? ¿Tiene sentido proveer a alguien que nunca puedo ver? No sé, ¿no les parece iba a decir una pendejada, pero suena muy poco académico? ¿No se les parece una aberración, una cosa como esa? Si ven la imagen siguiente, por favor. Estando en España hace 3 años en un sabático, fui a marchas con personas que protestan, porque ahora en España, si nosotros nos quejamos de los usureros bancos mexicanos, los españoles dicen, maestros, esos son nimiedades, ¿no? En México, cuando fue el error de diciembre del 94, quienes teníamos créditos hipotecarios, si dejábamos de pagar, perdíamos la propiedad y se acabó la deuda, ¿eh? En España, uno deja de pagar, pierde la propiedad y sigue con la deuda. Entonces hay mucha gente que lo que ha hecho es, cuando le notifican el desalojo, dicen, de aquí me sacan muerto. Y literalmente lo sacan muerto, porque se suicidan en sus casas, ¿eh? Yo estuve en una marcha donde las personas decían, no fueron suicidios, fueron asesinatos de los banqueros. No fueron suicidios, es un genocidio financiero, ¿eh? Entonces, si pasamos una más, voy a ponerles 2 y luego me paso a las conclusiones. No únicamente pensemos en mortalidad paterna, porque la pregunta inicial era salud y mortalidad, ¿no? Veamos estos casos. Hace 13 años una alumna del doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM hizo su tesis conmigo y preguntaba sobre paternidad. Y le preguntaba a un hombre adulto cómo había sido su recuerdo con su padre antes de preguntarle cómo era su relación con sus hijos. Y este hombre decía con lágrimas de por medio, porque en una larga entrevista, mi padre era un desgraciado, nunca me quiso, nunca me acarició, golpeaba a mi madre, era alcohólico, mujeriego, etcétera, etcétera, ¿no? La alumna se estaba doctorando en sociología, pero ella era de formación psicóloga. Y entonces cuando fue a verme me dice, mira, te confieso que a mitad de la entrevista, cuando vi tan desconsolado al hombre, me salió la psicóloga que traigo dentro y le pregunté algo como para terapearlo, ¿no? Le dije, a ver, compañero, si yo le pidiera una frase que me describiera a su padre, ¿cómo lo describiría? Y el compañero le dijo, como un buen padre. La compañera me dice, casi lo cacheteo, ¿no? Después de todo lo que me estaba diciendo. Y dijo, bueno, controló las ganas de cachetearlo y le dijo, ¿me podía explicar por qué un buen padre? Dice, porque nunca nos faltó nada, ¿no? Es decir, el valor de la proveeduría, a pesar de todo lo anterior que estaba diciendo. 12 años después, un alumno en Flaxo hace una investigación conmigo, yo trabajo sobre religión, como se acaba de mencionar, y decidió investigar paternidad en hombres mormones, ¿no? Donde la lectura religiosa promueve, enfatiza la cercanía entre padres e hijos. Entonces él quería documentar qué tan real una religión determinada podía facilitar la cercanía entre hombres y entre los progenitores y los hijos, ¿no? Entonces yo le encargué, por lo que investigo de mortalidad paterna, que por qué no preguntaba también sobre
periodos de desempleo. ¿Cómo lo procesan los hombres mormones, no? Y entonces una de las cosas que decía este compañero es: sí he vivido desempleo, y cuando estoy desempleado me la paso encerrado en mi cuarto. Y el estudiante pensaba que era como porque estaba deprimido, y le decía, bueno, ¿y por qué? O sea, trató de profundizar en eso, y le decía, no estoy deprimido. Lo que pasa es que con qué cara juego con mis hijos si no les doy nada. Se me hacía una sanción pavorosa. Yo le prometí al alumno que un día voy a escribir un texto que se llame Pago por ver. Y no soy promotor de Sky, ¿eh? Es decir, pareciera que la legitimidad de ciertos procesos es por el pago mismo que uno aporta, ¿no? El último dato es un reflejo de eso. Ustedes deben haber escuchado hace pocas semanas centroamericanos, migrantes, que querían hablar con Peña Nieto sobre las condiciones del tren La Bestia, ¿eh? No sobre el presidente, sino sobre el tren, ¿eh? Y una de las cosas que nunca lo recibió, pero una de las entrevistas que salió en el periódico, que es como he ido construyendo esas viñetas, era un hombre centroamericano que se cayó después de 2 o 3 días de ir a La Bestia, porque van colgados algunos de ellos, ¿no? Y de cansancio se cayó, y cuando despertó estaba con una pierna menos y con un brazo menos, ¿eh? En un hospital. Y entonces se dedicaba después a pedir dinero en las calles. Y cuando alguien que lo entrevistó le dijo, oye, ¿por qué no se va a su casa? ¿No sería más amable el escenario? Decía, no, porque yo les fallé, porque yo defraudé a mi familia. Me parece una perversión profunda si yo pienso que es fallarle a la familia. Me parece como un dolor en la salud paterna. Y 2 últimas ideas y termino. En muchos países donde he discutido esos temas, me he encontrado una experiencia que ojalá a nadie le quede el saco. ¿Cuántos abuelos conocen, abuelos, que cuando ejercen como abuelos muestran una ternura, una complicidad, una cercanía que nunca la mostraron como progenitores? ¿Sí? Tengo amigos psicoanalistas que me hablan de hombres adultos que van a sesiones de psicoanálisis confesando que sienten celos de sus hijos por las caricias, la compañía, la complicidad de su padre, que es el abuelo de los hijos. Y cuando se le pregunta a los abuelos, oye, ¿por qué a mí, bueno, yo a mi padre, ¿por qué nunca me abrazaste? ¿Por qué nunca hiciste todo lo que haces con mis hijos? La respuesta frecuente en España, en Cuba, en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, es porque a ti te tenía que disciplinar. ¿Sí? ¿Qué son inconciliables la disciplina y el afecto? Pareciera que para muchos hombres sí. Entonces, si yo, hombre, me la creo que para poder acompañar a mis hijos no puedo quererlos, porque tengo que disciplinarlos, no podría plantearse como hipótesis que muchos hombres ausentes, violentos y autoritarios, no estoy justificando, es hipótesis, ¿eh? Podrían estarlo haciendo porque no viven gratificaciones o lo lúdico como algo válido en la experiencia de ser padre. Es una hipótesis, no estoy diciendo que es la verdad. O sea, a lo mejor conocen casos que no encajarían para nada en eso, pero si yo me la creo que toda mi función como progenitor son elementos de responsabilidad, y pasemos rapidísimo a una última diapositiva, una más, es: piensen cuando tengan noches de insomnio y no tengan nada mejor que hacer, consulten diccionarios. Es muy entretenido consultar diccionarios. Busquen definiciones de paternidad. Y una de las definiciones que yo encuentro en los diccionarios es que la paternidad habla de responsabilidades. Ser proveedor, ser el protector, ¿no? Ser el educador, la autoridad, el disciplinador, ¿no? Cuando yo busco diccionarios de sociología y busco paternidad, me hablan de padres ausentes, de padres violentos, de padres autoritarios, ¿no? Pero ni en los diccionarios normales, ni en los de sociología, ni en los de psicología, por ejemplo, y menos en los médicos, me hablan de la paternidad incluyendo dimensiones lúdicas. La paternidad tiene dimensiones lúdicas, aunque no lo crean. Es compañía, acompañar y estar acompañado. Es divertirse con el sujeto con el que uno interactúa. Es amar y ser amado potencialmente. No es por obligación, hay que cultivarlo, ¿no?
Pero si yo solo me entretengo entre la primera y la tercera, yo tengo la impresión que estamos teniendo una salud paterna profundamente limitada, sin mayores gratificaciones. Si yo les contara las narrativas de los intercambios que he tenido con mis hijos, los teatreros, mis 2 hijos que son actores de teatro, para mí es una fascinación. No sé si para ellos, habría que preguntárselos a ellos, ¿no? Pero yo tengo 20.000 anécdotas gratas de intercambios de relatos y demás. Por eso termino con una idea. No les pido que adelanten las diapositivas porque serían como unas 10 más, pero hay un programa de radio y le recomiendo a todo el mundo, no que lo oigan, si lo quieren oír, óiganlo, pero si no, que lo vivan. Hay un programa de radio, hay una estación de radio en México, no sé cómo se llama, es la última de la FM, hacia arriba, que es sobre jazz, Horizonte. Y se puede oír ahora por internet, ¿no? Todos los domingos tiene un programa de radio que se llama El Soundtrack de una Vida. Así como el soundtrack de una película. Y lo que hacen la compañera que lo dirige es invita a cualquier cantidad de personas de todos los ámbitos habidos y por haber, y les pide con anticipación que escojan 7, 8 canciones significativas en su vida. Incluso en lo que les platico rápido, vayan adelante. Bueno, encontraron cuál era la que yo quería. Una de las cosas que es muy interesante es que la gente escucha. Es la única estación, es la única vez en que yo escucho cumbias en esa estación, porque no sé, es jazz y blues, ¿no? Pero hay gente que pone a Cricri, hay gente que pone a Parchís, a lo que ustedes quieran, a Los Ángeles Verdes o a los colegas que estarían aquí cantando afuera hace rato. Quizá lo pondrían como una de las formas de recordar a personajes de su vida. Pero algún día que me dijeron, ¿y tú qué pondrías? Yo puse, la única que pondría como referencia a mi padre fue Lamento Borinquen. Vean la fecha en que se compuso, en 1929. No me pidan que les cante porque saldrían corriendo, ¿sabes? Pero una de las cosas es puertorriqueña, es un vendedor que va al mercado cercano a vender, ¿no? Yo cuando la volví a escuchar me quedé impresionado, porque cuando yo la escuchaba de niño y mi padre la ponía y la ponía y la ponía, nunca la leí con lógica de mortalidad y salud paterna, Pero lo que dice la canción es: sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, ¿sí? Y es una cosa divertida porque dice, alegre va, dice, hasta su yegua va alegre. Imagínense a la yegua ahí cotorreando de la felicidad, ¿no? Pero dice, si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. La canción va relatando todo el día y relata todo el tiempo en el mercado donde nadie le compra nada, y la canción termina con el relato del regreso, y el regreso dice lo que aparece ahí. Les leo la última frase. Dice, y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino, ¿qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Tengo la impresión que valía la pena documentar un poco cómo procesan los hombres su experiencia de ser padre. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por esta intervención, doctor Figueroa. Yo creo que dejamos las preguntas al final, ¿cierto? ¿Alguna intervención del público? Vamos a escuchar a la doctora Adriana Sáenz Valadez de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, quien ha publicado numerosos textos en revistas internacionales y nacionales, ha participado en asociaciones y sus principales líneas de investigación son la teoría literaria, los estudios sobre la racionalidad patriarcal y los estudios culturales con perspectiva de género. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PROMEP, y entre sus libros más importantes como autora se encuentra el texto llamado Una mirada a la racionalidad patriarcal en México en los años 50 y 60 del siglo XX, los estudios también de los años falsos de Josefina Vincenz, y ha participado en la coordinación de textos y en la intervención como escritora
de los textos coordinados entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana sobre prototipos de hombres y mujeres a través de los textos latinoamericanos del siglo XX. Le dejamos la palabra a la doctora Adriana. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a Elizabeth, la doctora Elizabeth Vivero, a todos los compañeros y compañeras del Centro de Estudios de Género que tan laboriosamente nos han hecho este espacio tan agradable. Muchas gracias a todos y todas ustedes que están aquí tan paciente y diligentemente escuchándonos. Bueno, el compañero ha sido sumamente interesante y lúdico, promesa que yo quisiera hacerles, pero no puedo, no está en mis genes, entonces bueno, intentaré hacerlo lo más posible. Y también muchas gracias a todos aquellos y aquellas que están por vía de estas plataformas electrónicas acompañándonos, pues es un gusto estar todos y todas en este espacio. Muchas gracias. Pues bueno, yo quisiera participar también desde la filosofía del lenguaje con una reflexión que enrama varios sentidos. Uno es la relación o la reflexión, la deconstrucción en términos de la globalización, término que hasta los 2010 más o menos era un término muy llevado y muy traído. Algunos eran globalifóbicos abiertamente, otros eran fans de la globalización y había marchas y etcétera, y de repente cayó en el olvido y en el desuso, ¿no? Fue así como el término boom, y después fue el término, justamente citando a mi colega, del que no se habla. Finalmente, me parece que la globalización es un término que de alguna manera ha bañado a todas y a todas nuestra concepción de seres en el mundo, y que algunos, sobre todo en el ámbito académico, como integrantes en su gran mayoría de un sector que nosotros llamamos clase media, de alguna manera tenemos algún arista que la globalización toca nuestro estar en el mundo. Y por eso mi necesidad o mi interés de consultar a León Olivé. León Olivé, por supuesto, no está, digamos, un fan o un admirador de la globalización, sino una postura, digamos, de deconstrucción y de análisis. No es que esté globalifóbico, si bien analítico de la globalización. Como estudiosa del ámbito de lo patriarcal, que me referiré por términos digamos, solamente de tiempo a la racionalidad patriarcal como el patriarcado, pero es evidente que son distintos, dado que el patriarcado como término surge a inicios del siglo XX y es un término muy ligado a una racionalidad económica y a una función en términos de la familia. Y la racionalidad patriarcal es un término mucho más amplio que determina, por supuesto, una razón de razones que permea nuestro hacer ciencia, nuestro hacer leyes, nuestro estar en el mundo, nuestra configuración moral, por supuesto nuestro hacer biología, etcétera, ¿no? Solamente un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era niña y estaba en la primaria, a mí me decían, el espermatozoide fuerte, enjundioso, animoso, transita por el cuerpo de la mujer y el óvulo espera la recepción del espermatozoide mejor dotado, que es el que va a lograr la fecundación. Y como eran nuestros inicios de clase de orientación sexual, pues yo me imaginaba aquel espermatozoide blindado, ¿no? O sea, casi no había estos anuncios de las galletas Oreo, pero yo me lo imaginaba así, ¿no? O sea, era el superpoderoso espermatozoide, y además yo decía, bueno, pues qué maravilla, porque en mi caso, yo fui la hija, mi madre tuvo un aborto previo y un aborto posterior, entonces yo decía, afortunado espermatozoide, ¿no? Que sí logró fecundar el óvulo de mi madre y que aquí estoy en el mundo, bueno, causándole un poco de dolores de cabeza a mi madre, pero qué bueno que este embarazo sí logró que yo llegara al mundo y que diera lata. Entonces, la racionalidad patriarcal es algo que nos ha permeado nuestra concepción del mundo y que permea mucho más allá que el orden económico. Por supuesto que el orden económico está inmerso en él, pero no solamente el orden económico o familiar, sino incluso está enramado y tiene una trenza misteriosa y compleja con aspectos de una racionalidad teológica. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cómo podemos encontrar esta racionalidad, la globalización y el concepto de género?
Y hay muchos términos con respecto a la globalización. Yo quisiera entender la segunda acepción de León Olivé y nos dice: el término globalización se utiliza sobre todo en relación con un modelo económico que ha venido imponiéndose en todo el mundo, no de forma disgregada, sino como una unidad a escala global, el modelo llamado neoliberal. Se trata de un capitalismo verdaderamente global que ha dado lugar a relaciones sociales profundamente injustas y que ha tenido como consecuencia la exclusión de millones de seres humanos de los beneficios de la riqueza. Esta concepción, por supuesto, nos lleva, en términos de academia y de deconstrucción de la reflexión de la racionalidad patriarcal, a pensar qué es esta sociedad del conocimiento a la cual estamos haciendo alusión. Y la definición también de León Olivé es la siguiente: una forma de producción del conocimiento donde los términos básicos son autoorganización, dispersión, distribución y división. Pero para que esto sea posible requiere de un nivel de homogeneización cultural. Se encuentra aquí entonces una de las tendencias más fuertes que están empujando en la sociedad globalizada y del conocimiento, la de una estandarización que parece amenazar las diversas identidades culturales del planeta. Yo quisiera detenerme en términos de la estandarización cultural como una propuesta económica. Y es lo que nosotros hemos llamado los prototipos de género. Si bien hay muchas subjetividades inmersas en estos prototipos, y las personas y la existencia que tenemos en el mundo de ninguna manera es cual galletas y todos tenemos la misma cantidad de chocolate, de chispas, porque así lo marca la empresa global, y si no estamos rompiendo las leyes del mercado, sí hay ciertos estándares y ciertos acuerdos que asumimos, y la pregunta es ¿cómo los asumimos? ¿Por qué nos sometemos a esta estandarización que ha permeado incluso el ámbito de lo académico? Y ahí surge, por supuesto, el término género. Si bien el término género es evidente que surgió como con una gran discusión con el término sexo, nosotros podemos ver que ha devenido incluso en el término de las políticas públicas que algunos gobiernos han asumido como un baño de pureza, ¿no? Entonces nosotros ahora tenemos perspectiva de género en la policía. Y ya no decimos policeman, sino decimos policewoman. Y tenemos también perspectiva de género, y entonces hablamos de candidatas a diputados, aunque se da el fenómeno Marías, en donde las que ganan renuncian a la posibilidad de elección y le otorgan el puesto al que iba a ser su suplente. Y entonces en verdad no estamos hablando de perspectiva de género, sino de cuestiones hombres versus mujeres, y estamos invalidando muchas otras formas de existencia en el mundo que no necesariamente tiene que ver con lo que hemos conocido como la dicotomía sexual, que mi interés hoy es llevarnos a la reflexión en términos de lenguaje de la falacia o la imposibilidad de que solamente exista una dicotomía sexual. Y para ello, el primer apartado que he llamado racionalidad patriarcal nos dice: la racionalidad patriarcal como concepto de análisis es una estructura racional que establece órdenes simbólicos más grandes que los seres inmediatos que la viven, y que fue establecida por la modernidad y la educación como esquema social, político, familiar y por supuesto simbólico y jerárquico para delimitar a los seres en el mundo. Dicho sea, a partir de la propuesta de esta racionalidad, se establecen clasificaciones simbólicas desde las cuales se piensan esquemas sociales y configuraciones simbólicas del deber ser y hacer para los géneros, entendidos como sexos. Asimismo, las delimitaciones que hacemos de nosotros y nosotras como seres en el mundo, del otro y del sí mismo, en tanto sujetos inmersos en una racionalidad, establece un orden cuya sujeción implica ganancias y a su vez pérdidas simbólicas para quienes se asumen desde ella. Yo diría que un ejemplo de estas pérdidas simbólicas es el claro ejemplo que el colega nos ha dicho de la paternidad financiera, ¿no? Entonces yo pierdo la capacidad, la posibilidad de ser padre si no soy proveedor. En este sentido, podemos asumir que la racionalidad patriarcal es un orden ideológico y simbólico que se estableció a partir de las configuraciones liberales del orden social, sustentadas estas a partir de los postulados de la modernidad y de la filosofía ilustrada.
Es un paradigma racional que asume a partir de las configuraciones del lenguaje. Por ello, es urgente la necesidad de analizar nuestros actos de habla y los productos culturales que implican un estar en una racionalidad. Dicho sea, esta forma de vivir estar en esta racionalidad puede asumirse desde diferentes acepciones, ya sea desde la crítica, la reproducción consciente o la asunción enajenada del reproductor. Y aquí voy a poner un ejemplo muy banal, me disculparán el ejemplo, tengo otros mejores, pero me parece que este funciona. Y hay una canción muy importante de Gloria Trevi, ahora que la película está en boga y el resurgir y el olvido, porque somos muy dados al olvido y la memoria por ahí la tenemos un poco guardada. Y la canción tiene una frase que dice: me puse tacones y me sentí muy bella. Y este estar en el mundo implica un hablar que reproduce una racionalidad en tanto una moral. Lo cual quiere decir que si me pongo tacones, ergo puedo ser bella. No estoy hablando del video, estoy hablando solamente de la canción. Si no tengo tacones, entonces no soy bella. Y entonces uno se pregunta, bueno, es que yo no soy patriarcal, es que yo no reproduzco el discurso, pero me pongo tacones porque si no, no me siento bella. No me lo pongo porque me guste, me lo pongo porque entonces tengo la recepción de la mirada de aquellos y aquellas de quienes yo necesito la validación de la belleza, porque esa es la cadena simbólica del reconocimiento y la mirada. Entonces nuestros actos de mirar también son actos de habla. Y nosotros nos configuramos y nos engeneramos, como nos dice Butler y como nos dice Foucault, a partir de todos nuestros actos discursivos. Y la canción es un acto discursivo que muy probablemente quienes lo cantan no se dan cuenta de lo que están cantando. Pero aunque sea un acto inconsciente, inconsciente no estoy hablando psicológicamente, sino filosóficamente, lo estoy reproduciendo. Y finalmente nosotros vemos a las niñas y a los niños que se visten como determinado personaje porque solo entonces son Elsa, y entonces solo entonces son bellas, y solo entonces son piadosas, y solo entonces todas las niñas quieren vestirse de azul. Estoy haciendo referencia a esta película infantil que todas las niñas están haciendo. Por eso mi reiterada y quizá aburrida nuevamente llamado a analizar nuestros actos discursivos. Y por eso quiero ver cómo en nuestros actos discursivos están inmersas estas dicotomías que la racionalidad patriarcal y que la Ilustración ha establecido muy claras. Cuando nosotros leemos al Emilio de Rousseau, Rousseau nos dice: los hombres y las mujeres son iguales, pero en el devenir del tiempo ha pasado esto. Entonces los hombres a hacer esto y las mujeres a hacer esto para que sea una sociedad, como la modernidad la propone, funcional. Pero lo funcional no es equitativo, puede ser profundamente inequitativo, como nuestras sociedades son funcionales pero profundamente inequitativas. Y entonces esta racionalidad establece órdenes simbólicos. Dentro de ellas, sin lugar a dudas, ha incluido la concepción del deber ser para los géneros, entendidos como sexos. Y en ello ha postulado como sustrato ontológico la división simbólica de lo que llamó naturaleza y cultura. A partir de esta racionalidad se han asumido como sustratos ideológicos y simbólicos la repartición que ubica a los seres humanos y a su deber de ser y hacer distintos por naturaleza. Si se nace mujer, y lo pongo entre 15 pares de comillas, el deber ser es este. Y si se nace hombre, y lo pongo entre otros 15 pares de comillas, tu deber ser es aquel. ¿Por qué digo naturaleza? Porque la naturaleza aquí ya está codificada. Por eso la naturaleza la pongo entre comillas. En este sentido, la discusión de la naturaleza y la cultura, como los elementos cimientos de esta racionalidad, que debe ser repensada, con la conciencia de lo difícil que es tamizar ambos conceptos y, sobre todo, llevar a cabo dicha diferenciación en la praxis de la vida cotidiana. En el mundo de las ideas se asumió como división sencilla de aprender, pero en la discusión teórica y en el ejercicio del hacer no es así. Repensar dicha división es importante porque implica que necesita ser superada desde dos ámbitos.
desde la suposición de la división dicotómica de los sexos, ubicados como las dos únicas formas de existencia, en la que cada uno y una representa metafóricamente a uno de estos dos polos simbólicos, la naturaleza y la cultura. A su vez, la importancia de su deconstrucción, en tanto que si pensamos en términos de género, apostamos por la legítima existencia de muchas formas de identidades genéricas, como toda representación cultural que asumo como legítimas y existentes. En este orden establecido por la modernidad, se debía cumplir con lo fundamental, que era tener un elemento racional que sustentara las ideas, ya que pretendían separarse del mundo de la mística. Estoy haciendo referencia al gran dilema moderno que los ilustrados retoman. Entonces ya no es Dios nuestro gran patrón, ya no es el destino griego, ahora soy el ser humano y el ser humano tiene que tener a alguien que le guía. Y se inventan el gran concepto de la razón, que va a ser criticado por la escuela de Horkheimer y todos sus alumnos, pero que en realidad nosotros vivimos todavía muchos conceptos de la modernidad muy asumidos, a pesar de que decimos que ya somos posmodernos y en muchas cosas somos como el chiste, ¿no? Postmodernos, o sea, quién sabe, no tardomodernos, y somos una mezcla ahí. Entonces, ya que pretendían separarse del mundo de la mística, de lo metafísico y de lo teológico, en cuanto a los hombres y las mujeres, lo producido por los seres humanos, el trabajo, se asumiría como cultura, mientras aquello en lo que el humano no interviniera sería el mundo de lo natural. Esto suena muy fácil, pero en realidad no lo es. ¿En qué no interviene el humano? Al intervenir el habla, el humano interviene en muchos de los productos y de las cosas que hemos llamado naturaleza. Y muchas de las cosas que hemos llamado natural e instinto son producciones culturales. Y a su vez es tan enmarañado esto, hemos negado muchas de las cuestiones naturales del ser humano y hemos creído que podemos domesticar a la naturaleza. Y aquí vienen muchas de las grandes enramados y de los conflictos que tenemos ahorita, ¿no? Por un lado tenemos en boga ser ecofeminista, pero por el otro lado queremos dejar de arreglar porque nos parece que es lo más terrible, nos tomamos pastillas para ser las mejores deportistas, ¿no? Entonces tenemos un enramado que a veces no sabemos si devenimos en naturaleza o devenimos en cultura. Dicha división, que no es del todo arbitraria, estuvo sustentada en la observación de los haceres de los géneros. Perdón, hago referencia a las atletas que se inyectan para nunca jamás volver a arreglar y entonces poder ser las atletas más eficientes en el mundo del deporte, porque el hecho de arreglar les resta fuerzas y entonces químicamente están asumiendo una serie de cosas que están ahorita muy en el debate médico, que los colegas médicos seguramente tendrán mucho más que decir en estos términos, pero que finalmente es una transformación del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se olvidó fue que el hacer de la mayoría de cada uno de los sexos en los países modernos y liberales era un devenir sustentado en la educación asumida a partir de la racionalidad teológica, que se había asumido de manera teleológica, pero que se pensó como ontológica y se delimitó como tal. Incluso Rousseau asume que los haceres de los sexos no son naturales, sino que fueron parte del devenir histórico, pero en el devenir del tiempo se naturalizaron estos sentidos sociales. Y la discusión que yo quisiera tener, el problema no es en lo que hacemos, el problema está en cómo valoramos lo que hacemos. Porque el problema no es la crianza o no la crianza, el maternaje o no el maternaje, el paternaje o no. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo codifico cultural? ¿Y por qué la necesidad de darle clasificaciones taxonómicas de valor a los haceres en el mundo, siempre permeados por una racionalidad económica? Entonces, lo que vale es lo que produce dinero. Cuando uno dice que va a estudiar filosofía, en muchos de los casos la primera pregunta es ¿de qué vas a vivir? ¿No? Porque yo entiendo que si vas a producir puentes, pues me queda clarísimo, pero si vas a estudiar filosofía, pues entonces realmente, y yo les digo, bueno, yo más bien me preguntaría qué haría un mundo sin filósofos, y no es porque yo haya estudiado eso, sino porque me parece que todos los haceres en el mundo aportan al mundo, no hay unos que aporten más que otros. Desde dichas concepciones se establecieron formas de pensar a las mujeres y a los hombres. Y en estas delimitaciones ideológicas se pintaron con palabras las interacciones, los deberes ser y los haceres de los hombres y las mujeres liberales.
En este sentir, lo relativo a las mujeres como el ejercicio social de la maternidad, el cuidado del otro, la vida en el espacio privado, el cuidado de los afectos, la disminución física y la dependencia emocional se asumieron como ontológicos de su ser y por lo tanto debían concretar su hacer. Si bien estas acciones del ser mujer en mucho representan el hacer de las mujeres, no implica que ontológicamente representen su ser, sino que son respuestas a las prácticas del pensarlas, del delimitarlas y del construirlas en el lenguaje. Si bien las mujeres tenemos la magnífica posibilidad de la procreación de la vida y en hecho dicha responsabilidad de la conservación de la especie, no se consideró dicho elemento como aquel delimitado por lo natural, sino que se asumió como el ser mujer y se pensó, entre otros haceres, tales como el cuidado, los afectos, las razones del por qué dichas actividades implicaban lo que ontológicamente se pensaría como ser mujer, y por ello el ejercicio de dichas actividades contribuyeron a pensar a las mujeres como lo natural y por ello se nos delimitara a dicho espacio deontológico. Veamos cómo algunas actividades implican la interacción de ambos elementos y se viven en lo cotidiano. Sin la necesaria reflexión de hasta dónde interviene qué espacio, a manera de ejemplo están los actos de alimentación, tales como la comida, donde interviene la acción natural de proveer. En estos casos y en muchas culturas se le ha delimitado a las mujeres el asunto de la alimentación, porque las mujeres tenemos la posibilidad de dar pecho, cuestión que no solo es, digamos, de la procreación, porque ha habido toda una discusión en términos de si se dieran hormonas los hombres podrían dar pecho, qué pasa, por qué no permitir que los hombres den biberón, etcétera. Pero a partir de esta naturalización, las mujeres en las culturas en muchos sentidos nos hemos encargado de la alimentación y se ha entendido como lo ontológico del hacer mujer. Yo no tengo ningún problema en que las mujeres alimenten, sí tengo problema en que se considere que eso es el ser mujer. Ni las mujeres somos afecto, ni las mujeres somos comida, ni las mujeres somos cuidado, ni las mujeres somos palapas. Las mujeres somos una diversidad y una serie de subjetividades, como los hombres tampoco son como lo que se entendió del hacer cultura, y el cultura se entendió como la ciencia, las finanzas, las leyes y los órdenes. Y entonces viene la gran pregunta, bueno, si no voy a hacer eso, entonces ¿qué voy a hacer? Realmente no lo sé, pero sí sé que tenemos que repensarnos y que las marcas culturales de ninguna manera tienen por qué delimitar nuestra forma de habitar el mundo, nuestro ser, nuestra deontología y nuestra percepción con los otros. Puedo tener ciertas marcas culturales y son marcas culturales de mi cuerpo, no son elementos deontológicos que tenga que asumirlos como ontológicos y no hay otra, soy mujer. A eso sí no estoy de acuerdo. Apartado B, hombres o mujeres, cuerpos silenciados. La racionalidad patriarcal estableció la construcción de mundos simbólicos a partir de pares dicotómicos y por ello la constante insistencia a regresar a ellos. Como ya se observó, un elemento ideológico que se estableció fue la división de la cultura y la naturaleza. Otro elemento fue la dicotomía de los sexos, será hombre o mujer, pares contrapuestos y complementarios, pero evidentemente diferenciados. Para ello se asumió a ciegas la ciencia biológica y se postuló la diferencia corporal como el sustrato sobre el que se erigiría la pirámide de la división y en ello la sustentación identitaria. La racionalidad para afirmar estas ideas cautivó al cuerpo y le negó las posibilidades simbólicas y en ello identitarias que se puede asumir a partir de él. Así, si se nacía con vagina se consideraba ser a mujer y en ello se debía ser femenina. En contraposición, si se nacía con pene se asumía ser a varón y se le exigía como comportamiento natural el cumplimiento de las normas de la masculinidad y la feminidad social y normativa. Se naturalizaron a los géneros y por ello se invisibilizó la concepción cultural que sustenta a los géneros, tema visto con anterioridad. Y en ello a los deberes ser y se instauraron como formas naturales de ser, de ahí su requerimiento, imposición y reproducción, ya que se pensaron como naturales y por lo tanto lo exigible a cada uno según su sexo. Para esto es importante destacar que esta racionalidad
Los órdenes simbólicos no solo se sustentan en el sexo, o lo que yo llamo las marcas corporales, aunque sí en mucho, sino en las representaciones simbólicas asignadas y en ello atribuidas de la masculinidad y de la feminidad, que los seres humanos han asumido y en ello simbolizado en el devenir del tiempo y del acceso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estas dicotomías han asumido unos esquemas del poder, y estas dicotomías están en términos de espacio público, espacio privado, cultura, naturaleza, trascendencia, inmanencia, olvidándonos que hay grises y otras formas de existencia, que a veces somos naturaleza, que a veces en algunos momentos estamos en el espacio de la cultura, que a veces somos trascendentes y que a veces somos inmanentes. ¿Dónde aprendemos todos estos pares? En el lenguaje. Los repetimos cotidianamente, aunque no sean una instrucción explícita y quizá no tiene la intención de ser instrumentada, pero en realidad pertenece a una racionalidad instrumental. Me acerco a las conclusiones, las cuales pongo entre paréntesis porque me parece que este es un trabajo que está iniciando y que tiene algunos abismos de conclusión, pero que no son determinantes. Quisiera hacer una reflexión final de la relación entre racionalidad, naturaleza, cultura. El cuerpo como sustrato de los prototipos, el lenguaje como mecanismo moral, los roles de género y la globalización. Cuando enseño la teoría de género, me he encontrado con varias resistencias, entre algunas la pregunta de por qué incluso algunas y algunos de los feministas rechazan al patriarcado como categoría analítica actual, porque hay una gran resistencia. En este tenor la reflexión que da inicio a este capítulo, para poder distinguir algunas posibles diferencias entre el patriarcado y la racionalidad patriarcal, en tanto que ambos son conceptos que nos permiten analizar al ser humano en tanto ser simbólico en la cultura. Por ello la propuesta de repensar ambos términos y concluir algo que puede parecer simple, pero es una búsqueda de concretizaciones y de redefiniciones semánticas, en tanto que ambos conceptos pueden quizá definir lo mismo, pero no necesariamente han sido vistos con los mismos alcances epistémicos. La relación entre el lenguaje y racionalidad es compleja. La manera más visual de imaginarla es como una trenza, donde el lenguaje y la racionalidad son distintos, pero existen y tienen mayor fuerza en tanto se unan y se entremezclan. El lenguaje, nuestro medio de comprensión y de identificación de existencia, es también, en sus actos y praxis, un mecanismo de educación, de definición, instauración y a su vez de crítica. Tiene también la posibilidad de la crítica a esta racionalidad. Por medio del lenguaje se estableció, y observo con tristeza, se perpetúa ideológicamente la concepción de la división dicotómica entre naturaleza y cultura, entre sexos y entre ellos las representaciones analógicas del hombre como cultura y la mujer como naturaleza. De tal forma que aún en el siglo XXI en México y en otros países liberales se pueden escuchar conversaciones donde se afirman que algunas tareas son para las mujeres y otras para los hombres porque es parte de su naturaleza. A su vez, a través del lenguaje se cautivó al ser y se establecieron formas simbólicas de los seres en sí, que se llamaron prototipos o cautiverios para los sexos. En tanto se postuló que estos esquemas están sustentados en los roles y estos en la naturaleza. En este marco, la globalización, en su sentido de instrumentalización del conocimiento y de las prácticas de interacción humana, retoma los supuestos de esta racionalidad, los favorece y postula por su implementación como sentidos de valor. Porque por medio de estos se facilita llevar a cabo las políticas de exclusión y marginación de todo aquel y aquella que se piense diferente a su concepción identitaria y se asuma como género y o otra forma sexual, y en ello implícitamente ser con capacidad electiva y con posibilidad de recusar o no al rol. Ante estas argumentaciones resulta evidente la relación dialógica y codependiente entre los estratos de esta racionalidad y la globalización, donde se observan más como ciclos de interdependencia
donde las aporías de la ilustración, naturaleza, cultura, cimientan en mucho los cautiverios para los sexos que se asumen desde allí y en ello la opresión y la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a dejar algunos minutos para las reflexiones con el público. Si alguien quiere intervenir, es el momento. Yo. Bien, adelante. Bueno, la primera pregunta que me gustaría... La primera pregunta que me gustaría saber es si nos puede aportar algo de bibliografía, por favor. Y la otra es que definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, que hoy en día las mujeres estamos teniendo la posibilidad de construir un nuevo paradigma, ¿no? Nuestro paradigma. Y definitivamente esto tiene que ver con la inserción de las mujeres en las universidades y tiene que ver con esta búsqueda de nosotros también tenemos derecho a muchas cosas de las que los hombres de alguna manera nos hemos permitido que nos ahorillen, ¿no? Entonces, en este sentido, yo estoy de acuerdo con tu conferencia y me parece sumamente interesante. Gracias. Bien, a Juan Guillermo Figueroa, bueno, ya hace tiempo lo había escuchado en estas reflexiones, hace tiempo es varios años, 12 o 13 años, y me pregunto por qué el asunto de las paternidades no se ha configurado como en el activismo, o sea, no hay presencia, ¿no?, de estas demandas, y te sigo viendo solo, no sé si estás solo. Sí, bueno, Acá hay otra pregunta. Acá voy a aprovechar que está el micrófono aquí. Es una pregunta para Adriana. Me gustó mucho tu ponencia. Me pregunto si en este esquema que tú planteas de la racionalidad patriarcal está, digamos, en un esquema reducido, binario, que ve al mundo en negro y blanco, ¿sí? O es una madre santa o es una prostituta, ¿no? O es el hombre sufrido que lo agobia la paternidad, o es el hombre violento que maltrata a la mujer, ¿no? Y me da la impresión que en este esquema no permite, digamos, como atraer las propuestas performativas, ¿no? Que ya Camilla Paglia a finales de los 80 venía trayendo y que retoma Butler de otra manera, ¿sí? En donde, bueno, la que usa tacón no necesariamente está vendida a este esquema comercial, ideológico, de usar tacones y pintarse y tener mucho gusto y mucha pompa y toda descubierta, o tiene que ser el otro extremo de hippie, guarachuda, ¿me entiendes? Creo que este esquema de performatividad, no sé si entra en estos vacíos que dices que hay que repensar, ¿sí? O posibilidades. ¿Tú cómo ves la performatividad dentro de esta, digamos, propuesta nueva, ¿no? Bien, 2 preguntas más, 3, 5, después. Bien. Gracias, buenos días. Son demasiadas preguntas. Para ambos investigadores, preguntar si el concepto de forma simbólica de alguna manera ha sido considerado para sus estudios y en términos de hermenéutica del sujeto, si hay una posibilidad que ustedes vean de reestructurar la forma simbólica que cada uno de ustedes está manejando desde la propia interpretación del sujeto. Gracias. Bueno, hola, muchas gracias antes que nada porque de verdad me gusta mucho el espacio y creo que fue por ambas partes una participación pues enriquecedora. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con lo que mencionó el compañero, que más bien yo lo definiría como, más que el símbolo, como la heteronormatividad. Es de nuevo la presencia de esta dicotomía y en qué sentido lo que está a mi gusto mal denominado como la ambigüedad de sexo, o en este caso la asexualidad, sería considerada como una falta identitaria.
O sea, si la identidad es algo que constituye, y la reproducción, algo que constituye el qué es y qué hace el individuo o la individua, en este sentido un término medio, es decir, en este sentido la destrucción de eso, de la destrucción de la heteronormatividad, ¿dónde entraría? ¿Alguien más? Vamos a tener que restringir, pero después pueden comunicarse con los investigadores directamente. Acá dos más, al frente. Preguntas breves, por favor, concretas. Bien, pues la pregunta sería para Guillermo. A mí me llama la atención un poquito preguntarle si tiene conocimiento acerca del fenómeno que se ha denominado alienación parental, aun cuando el término no ha sido tipificado como tal, el fenómeno como tal, y si me puede hablar un poquito, brevemente de eso. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Esto es para la doctora Adriana. Yo, en un punto de tu ponencia decías el tema de cómo se valora lo que se hace en temas de maternaje, paternaje, crianza. Decías que todo está como muy ligado al valor de una racionalidad económica, pero si es un tema de valor y está la racionalidad económica preponderante, entonces, ¿qué sería? ¿O hacia dónde tendríamos que ir? ¿No? Porque nos quedamos como, pues esto es parte de la globalización, es parte de lo que vivimos. Y por otro lado, yo trabajo mucho con grupos y movimientos sociales en temas de humanización al parto, lactancia, y parte de tu ponencia me mueve mucho porque veo por ahí a muchas personas que se consideran feministas o que tienen corrientes feministas, pero también encuentro en este tipo de movimientos pues todas estas partes de la identidad donde la mujer es alimento, donde la mujer está hecha para parir, donde la mujer, de forma también muy, muy cerrada, y curiosamente todas estas personas están en los mismos movimientos, y me llama la atención cómo se están construyendo a nivel global. Una última nada más acá atrás, la compañera quería intervenir acá atrás. La última. Para el doctor Guillermo, ¿por qué no considerar la paternidad y la maternidad a la par como funciones o roles en esto de la salud reproductiva, no como una salud reproductiva exclusivamente femenina o masculina, sino como roles que deben ser cumplidos en la reproducción, un proveedor y un criador, un disciplinador y un amoroso, etc. Como roles que son cumplidos, y tal vez considerar, no sé, la respuesta o ampliar acerca de las parejas homosexuales o los hogares con un solo padre, que ese padre cumple ambas funciones. Muchas gracias, por cierto. Bien, gracias al público. Yo voy a darme la oportunidad de hacer una pregunta rápida también al doctor Guillermo. Justamente repensar la presencia de los varones en los espacios reproductivos, hacia dónde nos conduce en términos éticos cuando se dan problemáticas en donde las parejas no están de acuerdo, por ejemplo, cómo se fragilizan los movimientos feministas, cuando lo que vemos hoy en Quebec o en Francia, cuando los padres evocan el derecho de la paternidad y obligan a la mujer a parir cuando no lo desea. Entonces, estos dilemas, ¿hasta dónde podemos llegar en esas preguntas? Bien, responde Adriana. Gracias, sí, Adriana, pues siempre nos hemos conocido así, ¿no? Yo voy a tratar de englobar en una respuesta todas las posibilidades. Mi propuesta es justamente de crítica a la racionalidad patriarcal, no de afirmación de la racionalidad patriarcal. Y una de las cosas que sustento es que la racionalidad patriarcal nos ha enseñado a pensar las cosas en bueno y malo, en hombre o mujer, no hay grises, o sea, no hay quien pueda hacer en algo femenino y en algo masculino cualquiera de las cosas que quiera pensar esa cultura en ese momento y en esa geografía como femenino, porque sustento que no hay nada determinado como lo propiamente femenino o lo propiamente masculino. Entonces, desde esta gran crítica a la racionalidad patriarcal, hay 3 textos que puedo yo recomendarles. Celia Amorós, ambas son españolas, ella ha trabajado mucho la crítica a la racionalidad patriarcal, y su alumna Rosa Cobb.
Este texto, que era mucho más amplio y no pude abarcar la parte de la intersexualidad, va a ser un texto que va a salir en un libro coordinado por Virginia Ávila en la UNAM, entonces podría ser una oportunidad para ahondar en algunas de estas preguntas. A mí me parece, para hablar lo de la performatividad, yo justamente una de las cosas que quería abordar era los sujetos y sujetas intersexuales. ¿Por qué? Porque sostengo que en el nombre damos existencia. Entonces, si desde que nace decimos es niña, la vestimos de determinada manera y hay ciertos actos discursivos que le imponemos y que le enseñamos, pues lo que le estamos enseñando es una feminidad instrumental, una feminidad normada, engenerada. Y si desde que nace es hombre o desde que nace siendo intersexual, lo cual para mí la categoría intersexual no implica ni una enfermedad ni una aporía, sino una existencia más en el mundo, lo cual me parece que es válido, legítimo y que la persona, el sujeto o la sujeta debería tener la posibilidad de optar por aquello que desee en el momento que desee, lo cual no implica ni que tenga que optar ni por hombre ni por mujer, sino que probablemente opte por deambular en una quinta o sexta formación o decimonovena formación genérica. Ciertamente a mí me parecen muy interesantes estos grupos de lactancia y de la mujer y del cuidado, porque van muy encaminados hacia donde me parece que podríamos y quizá ir vislumbrando que es a la ética del cuidado, que rompe un poco la racionalidad económica. Valoremos el cuidado del otro y de la otra, más allá de, cuidar al otro no solo implica proveer para que coma, es una parte, por supuesto, pero el cuidado es mucho más amplio de ello, ¿no? Entonces, el cuidado no solamente es dar pecho, ni el cuidado es solamente dar biberón. El cuidado implica estar en muchas áreas del sujeto, al cual yo sostengo que la maternidad comprometida y la paternidad comprometida son un ejercicio de buena voluntad. Implica que el ser que elige ser madre o padre, por supuesto va a gozar, pero también va a renunciar a ciertos elementos de placer de esa persona, pero es una decisión que implica una ética del cuidado, porque somos unos seres que por naturaleza somos bastante dependientes, ¿no? O sea, no somos como el caballo que nace y camina, o como el elefante que si no puede lo deja a la manada. Nosotros nacemos y somos completamente dependientes y necesitamos de la buena voluntad de alguien que quiera enseñarnos su comprensión de mundo. Entonces yo estoy completamente a favor de las identidades performadas y estoy en discusión con la heteronormatividad, porque me parece que debería estar ya en desuso, que deberíamos permitir que la gente eligiera quién quiere ser, por supuesto a partir de una fenomenología de la experiencia, lo cual negamos bastante. O sea, que cada quien experiencie quién desea ser y que se permita, por supuesto, transformarse, ¿no? O sea, hoy quiero ser así, pero a partir de un ejercicio de racionalización, pues mañana decido que quiero ser de otra forma, lo cual no debería implicar pues una sanción. Esa sería como mi respuesta, que más bien es como una ensalada de ideas ante muchas de sus, y les agradezco mucho su interés y sus preguntas. Gracias. Miren, muchas gracias por las preguntas. Les aviso primero, si alguien quiere la presentación, al final, y se la voy a dejar a Elizabeth, al final viene una lista de 3 diapositivas con múltiples referencias bibliográficas, para que alguien quisiera leerlo mucho más allá de lo que puedo haber dicho. Cuando la compañera me dice que si sigo solo o que si estoy solo, no estoy tan solo. Pero lo que sí es muy cierto es que no hay activismo de por medio, porque hay hombres que le han apostado a pelear, y tiene mucho que ver con la última pregunta, hay hombres que le han apostado a pelear por los derechos reproductivos, pero sobre todo cuando se separan, no antes, y eso tiene que ver con la alienación parental. Entonces yo no me he enganchado en ese tipo de planteamientos. Yo lo que he tratado de hacer es construir una reflexión más analítica, conceptual, con elementos éticos y políticos del concepto de los derechos, pero no en la lógica de que el derecho empieza cuando ya me separé de mi pareja, sino que todo el proceso incluye el derecho. Entonces, curiosamente, hace 15 años, aquí en la revista La Ventana, publiqué un texto sobre propuestas analíticas y teóricas
para pensar los derechos reproductivos en la experiencia de los hombres, dialogando con el feminismo. Irónicamente, a los 5 años escribió otro publicado en Flaxo de Argentina para dialogar con las críticas que el feminismo había hecho al concepto de derechos reproductivos de los hombres. Entonces, no únicamente son resistencias de los hombres, que los hombres me han dicho, no pelees por nosotros, estamos bien así. O sea, no te metas, porque si hablas de derechos nos vas a enganchar en muchas responsabilidades. Pero al mismo tiempo, y lo quiero decir aquí abiertamente, he encontrado resistencias de feministas al concepto de derechos reproductivos de los hombres. Y una alerta que la retomo y la he tomado muchas veces es: ¿qué va a pasar cuando hay conflictos de decisiones entre hombres y mujeres? Hay mujeres que han optado por negar la pertinencia de los derechos reproductivos para los hombres por el riesgo para los movimientos de mujeres y las reivindicaciones de mujeres, lo cual es perfectamente entendible. Pero yo no creo que se resuelvan los dilemas y los conflictos de derechos negándole derechos a una de las dos partes. Yo más bien creo que es explicitando las responsabilidades de unos y de otros. Unos y otras tenemos derecho a la autodeterminación reproductiva. Para mí es una cosa básica de los derechos. Lo que no tenemos ni uno ni otra es el derecho a decidir sobre el cuerpo de la otra persona. Entonces, si yo en mi pareja no me pongo de acuerdo, lo más que puedo hacer es decir: ándale, que mira, que negociar. Pero la última palabra cada quien la tiene sobre su cuerpo. Entonces, los derechos reproductivos de los hombres, y que quede muy claramente dicho, no incluyen ninguna prerrogativa sobre los cuerpos de ninguna mujer, en esa lógica. Ahora, una cosa interesante sobre la pregunta de la forma simbólica de la interpretación tiene que ver con lo mismo que acabo de decir, ciertas resistencias, y lo quiero decir muy cuidadoso, de algunas compañeras feministas, no de todas las compañeras feministas, pero también de hombres que trabajamos con hombres. Tengo muchos queridos colegas, incluso algunos de ellos en Morelia, que las compañeras mujeres feministas, compañeras de ellos, me dicen: los peores hombres, los más peligrosos, son los hombres que trabajan con hombres, porque se saben el discurso y lo manipulan a su conveniencia. Entonces, yo me he encontrado compañeros en Guadalajara, no digo el nombre, que de repente me han rechazado textos porque me dicen: tiene perspectiva de género, pero no es profeminista. Entonces les digo: a ver, espérate, si solo tiene de género, ¿está mal? No, porque la posición debe ser profeminista. Digo: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, habemos hombres que nos hemos metido a trabajar con hombres, y yo a algunos los clasifico como que se autoflagelan. Sí, somos lo peor del mundo, somos los más desgraciados, ni siquiera tenemos autoridad para tener derechos. Le digo: maestro, bájale, ¿no? Yo no creo que esa sea la balanza que tenemos que trabajar ahora, ¿no? En un coloquio internacional sobre hombres el mes pasado en Chile, yo decía: necesitamos los hombres construir la legitimidad para tener derechos. Más que negarnos el derecho por culpabilidad de todo lo que se ha hecho en el pasado, ¿cómo construimos la legitimidad moral para demandar derechos? Que es una lógica, para mí, abismalmente diferente. Y un último comentario sobre el síndrome de alienación parental, y lo ligaría con lo que la compañera que decía: ¿por qué no trabajar lo de maternidad y paternidad a la par? En varios eventos recientes yo he propuesto hablar de salud parental, jugando con el lenguaje precisamente. Porque la parentalidad en inglés, cuando se dice parenthood, alude a cualquiera progenitor, incluso no necesariamente a relaciones heterosexuales. Es una palabra muy rica en ese sentido. Es alguien que es progenitor o progenitora, sin importar si es en pareja, si es solo, si es en una pareja del mismo sexo. Algunas compañeras me han dicho: no, Juan Guillermo, porque distrae la atención de la causa de la mortalidad materna. Digo: yo no creo que sea la intención, pero yo creo que si uno redefine más integralmente la noción de parentalidad, podría sustituir un poquito esas especializaciones dicotómicas de hombre-mujer, ¿no? O de casada-no casada, de heterosexual, no heterosexual. Lo del síndrome de alienación parental, para quien no lo conozca, es una expresión que se ha venido usando muy recientemente para aludir a cuando una pareja está separada o cuando los progenitores de un sujeto no viven juntos. Uno de los dos puede estar manipulando al hijo o hija con respecto a lo que es la otra persona, ¿no?
Como mayoritariamente se le da la custodia a las mujeres más que a los hombres, se tiende a usar más como una manipulación de las mujeres que de los hombres, las madres progenitoras cuando se separan, ¿no? Pero lo que le critican muchas personas, incluso desde el feminismo, por una parte es nombrarlo síndrome, y por otra es el riesgo de que cuando yo digo manipulación, se corre el riesgo de exculpar al otro sujeto que no convive regularmente con el hijo. A lo mejor yo lo alejé de él o de ella porque ejercía violencia, porque ejercía una serie de cosas, y ahora viene a defenderse con el argumento del síndrome y de la manipulación que la otra persona está ejerciendo. Si alguien se acuerda, ayer que venía yo en el avión de México, del DF para acá, en el periódico El País, métase a la página del periódico El País, había 2 notas sobre el síndrome de alienación parental y cuestionaban por qué en España se ha dado la custodia incluso sin que el hombre lo demande. Entonces de repente hay 2 casos que describen grotescos de hombres que violentaban a su pareja y en un caso hasta la mataron, y es por eso está en la cárcel, y llevan al hijo a la cárcel porque tiene derecho el padre al intercambio con el hijo, al mismo que mató a la compañera, la progenitora de él. Es decir, el síndrome de alienación parental es muy interesante como concepto, pero la forma en que se está instrumentando es muy peligrosa. Pero eso no quiere decir que es el riesgo, que entonces no hablemos de la manipulación de una de las 2 partes. Es decir, un libro que yo le recomiendo amplísimamente, es más que conocido, de Connell, del 95, que publicó sobre masculinity, se publicó en México en 2003, entre la UNAM y el CIESAS como coedición, pero Connell lo editó su segunda edición en 2005 en inglés, y está por publicarse este año en México otra vez, la segunda edición. En el epílogo que le añadió, hace una comparación que es muy didáctica sobre las ventajas y las desventajas que viven los hombres, los sujetos de sexo masculino, en una sociedad como la nuestra, patriarcal. Pero no únicamente las ventajas, también las desventajas. Y una de las que más me llama la atención por ese tema de los derechos y los síndromes de alienación parental es cuando dice: una desventaja de los hombres es que pierden regularmente las disputas por la custodia y la patria potestad de los hijos. Pero no lo dicen como víctima. Lo que Connell dice interesantísimamente es: lo pierden por la mayor legitimidad moral que socialmente han construido las mujeres para cuidar a los hijos. Perdón, ¿cuál es el nombre del título del libro? Masculinities, así a secas. Entonces, ¿está editado en la UNAM? Sí, lo interesante es: no victimiza a los pobres, inocentes, progenitores hombres, sino dice, pierden la disputa porque las mujeres, aunque sea por asignación, no por ontología, han construido una historia de cuidados. Maestros, si no quieren perder la pelea de la custodia, construyamos, diría yo, eso no lo dice Connell, una legitimidad moral para que tengamos legitimidad como cuidadores. El libro se llama en español Masculinidades, se publicó en 2003 entre el PUEG de la UNAM y el CIESAS. El año pasado se estaba revisando la traducción de la segunda edición. Su intención era publicarlo en 2014, creo que no salió. Entonces es casi un hecho que va a salir en 2015. Pero existe la versión en español de 2003. ¿Saben? Gracias. Bueno, terminamos. Hacemos un receso de 10 minutos para que inicie la siguiente mesa. Gracias.